Bueno, y como cada miércoles nuestros compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos acompañan para que no olvidemos a quienes sufren por su fe. Raquel Martín, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, tremendo lo que hemos estado contando ayer y hoy sobre este sacerdote nigeriano quemado vivo. Impresionante. En el norte de Nigeria, donde está Boko Haram, pues la verdad es que no saben que Ayuda a la Iglesia Necesitada trabajamos para dar a conocer el sufrimiento, para hablar de nuestros hermanos, los cristianos perseguidos en todo el mundo. Bueno, pues es verdad, vamos a hablar hoy de una gran institución que ha hecho una lista sobre la persecución del mundo, una fotocopia de lo que está pasando ahora, una foto, mejor dicho, una foto de la situación de persecución que se está presentando en rueda de prensa en estos momentos, pero no podemos dejar de hablar de este triste atentado en el norte de Nigeria, donde unos yihadistas entraron y querían matar. Bueno, y de hecho otro sacerdote que está con él huyó, está herido de bala en el hospital grave. Pues sí, es el padre Collins Omel. Fue también disparado, se encuentra en estado reservado y veremos a ver cómo evoluciona la situación. Es el segundo atentado gordo contra sacerdotes. A primeros de este mes de enero, un sacerdote asesinado en Burkina Faso, que hablamos la semana pasada, y hoy tenemos que lamentar el de este nigeriano. Bueno, continuamente una persecución que afrontan los cristianos en Nigeria, pero también en muchas otras partes del mundo. Y para hablarnos de ello, nos acompaña Ted Blake de Open Doors, que acaban de presentar, como decía Raquel, la lista de persecución mundial. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues sí, porque es una organización, Álvaro, Open Doors, que ahora nos va a hablar. La lista mundial de la persecución es algo que estamos publicando cada año desde hace 30 años. En 1993 publicamos la primera lista y lo hicimos principalmente para llegar a conocer cuál es la necesidad de los cristianos que sufren persecución. Queríamos asegurarnos de que estábamos trabajando en los lugares donde la necesidad era mayor. Con el tiempo nos dimos cuenta de que también, además de identificar la mayor necesidad, también queríamos poder explicar dónde está ocurriendo la persecución y cuáles son las necesidades para que las personas interesadas en ayudarnos pudieran también tener esta información. Así que de la lista de la publicación, o sea, la lista mundial de la persecución, la publicamos cada año con doble propósito: identificar la mayor necesidad y luego dar a conocer esa realidad al público en general. Y estamos hablando de 360 millones de cristianos que sufren persecución a un nivel alto, muy alto o extremo. Parece que le escuchamos ya bien. ¿Cuáles son los principales descubrimientos de esta lista del año 2023? Es decir, ¿cuáles son los países que encabezan este triste ranking? Es la realidad. ¿Y qué casuística tienen? ¿Por qué es diferente respecto a los años anteriores? No sé si nos lo puedes aclarar. Los principales países de la lista de este año son Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán e India. Estos son los países que tienen un nivel extremo de persecución, y lo que queremos decir es que en una puntuación de 100 puntos ellos tienen 81 puntos o más en su índice de persecución, lo cual significa que en los ámbitos de la vida no tienen prácticamente libertad ninguna de ejercer su fe cristiana ni siquiera en privado, ni en público, ni en ningún otro ámbito. Y además sufren unas consecuencias violentas por el ejercicio de su fe cristiana. Entre ellas se encuentran las cosas como el encarcelamiento, se puede acabar siendo asesinado y obviamente también pues hay ataques físicos con golpes, con violencia extrema en muchos sentidos. Así que es una situación en la que los países realmente no tienen libertad. Puede ser persecución que viene a causa del comunismo, puede ser por causa de la religión musulmana, también puede ser por la religión hinduista. O sea que no es solamente una cuestión, sino que hay varias cuestiones que sirven de motor de esa persecución contra los cristianos.
Efectivamente, porque esta organización, Puertas Abiertas, Open Doors, de una organización evangélica, Álvaro, pues además de recoger estos datos espeluznantes de cómo está la persecución por la fe, de los perseguidos en el mundo, también hace muchísimo apoyo y muchísima llamada a la oración. Y a recordar que todo esto lo hacen todas estas personas, más de 5.000 cristianos muertos por la fe. Bueno, hay testimonios, ¿verdad, Ted? Nosotros podemos trabajar desde China para ayudar a los cristianos que viven en Corea del Norte, y es verdad que una familia que fue expulsada de su ciudad y desterrada y llevada a una zona más rural del país, a un lugar donde era más difícil vivir, y viviendo en ese lugar pues dieron testimonio de que ellos se sienten, realmente es impresionante para nosotros, porque se sienten bendecidos por el hecho de la persecución, porque esa persecución lo que hace es que ellos puedan experimentar una cercanía con Dios que no tendrían si no estuvieran experimentando esta persecución. Por lo tanto, lo que es la realidad de que Dios está con ellos. Dios se manifiesta de una forma más íntima, más real, con personas que sufren persecución a niveles extremos, que con personas que viven una relación con Dios habitual, o que tienen la libertad completa de tener una relación con Dios por elección propia y sin ningún tipo de repercusiones. Y para terminar, te quería preguntar por el ecumenismo de sangre, algo de lo que el Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, estos perseguidos nos lo enseñan con su vida y dan testimonio con su martirio, ¿verdad? Es importante esto también. Jesús dice que todas las personas que creen en Él son miembros de lo que Él llama su cuerpo. Y entonces, cuando hay personas que sufren persecución y porque se han identificado con Cristo, porque dicen que yo quiero seguir a Cristo, esas personas, no importa cuáles son sus referencias denominacionales, es una cuestión de saber que es una persona que se ha identificado con Cristo, ha decidido seguir a Cristo, y porque ha tomado esa decisión está sufriendo persecución de parte de otras personas. Y cuando esto ocurre, lo que nosotros decimos es que eso nos une en Cristo, y queremos seguir colaborando con todos aquellos que se identifican con Cristo, quieren andar como Cristo anduvo, y luego pues también sufren las consecuencias de esa decisión que ellos han tomado. Pues muchísimas gracias, Ted Blake, director de la organización evangélica Puertas Abiertas. Gracias por estar con nosotros. Y ya sabes, Álvaro, evangélicos y católicos, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que trabajamos por los cristianos perseguidos, unidos. Bueno, Raquel, hasta la semana que viene. Más información, como siempre, en la página web, ¿verdad? La página web ayudaalaiglesia necesitada.org.